Hola, ¿qué tal están? Les saluda el arquitecto David Arellano y les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un video tutorial de un tema que es bastante solicitado por muchos de ustedes y también muchos artistas les gustaría saber cómo crear este material de una manera correcta o físicamente correcto. Pues bueno, en este tutorial les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo crear el material de agua y sobre todo también les voy a enseñar cómo hacer cáusticas, ¿no? Este efecto óptico que se logra en el agua. Vamos a ver de qué manera lo podemos crear acá en SketchUp con V-Ray 5, ¿ok? Entonces no se lo pierdan, quédense y si les interesa este video, los invito a que lo vean completito, ya que va a estar muy interesante. Y bien, antes de iniciar con el tutorial, los quiero invitar a que se suscriban al canal. De esta manera no se perderán a ningún video que estaremos subiendo próximamente de más tutoriales con V-Ray para SketchUp. Entonces, los invito allá abajo, suscríbanse al canal, es totalmente gratis y solo les toma unos segundos darle clic al botón. De esa manera también a nosotros nos apoyan a seguir creando este contenido. Y de paso, también activen la campanita, ya que de esta manera pues les estará notificando YouTube de que ya hay un nuevo video en el canal. Entonces, bien, veamos cómo podemos crear el material de agua y las cáusticas con V-Ray 5 para SketchUp. Yo previamente les preparé esta exposición o esta presentación donde aquí les voy a detallar o les voy a mencionar los procesos o los pasos que nosotros vamos a seguir para crear este material. Aquí mismo dentro de esta presentación lo que hice fue básicamente explicarles a modo de imágenes cómo vamos a configurar un material base de agua, el cual nos va a servir para la mayoría de nuestros proyectos. Sin embargo, esto no quiere decir que ese material ustedes no lo puedan modificar. Ahorita yo les voy a dar algunos tips o consejos para que ustedes puedan cambiar algunas cosas dependiendo del resultado que ustedes quieran lograr con su agua, ¿ok? O con el material de agua. Entonces recuerden, este material o estas configuraciones que yo les voy a enseñar a hacer y les voy a explicar a detalle qué hace cada una de ellas, son bases, ¿ok? Son simplemente bases. Muy bien, entonces vamos a ver los puntos que vamos a estar tocando en esta presentación. Primero vamos a tocar estos tres temas: cómo vamos a configurar el material, es decir, cómo vamos a crear el material base de agua. Es el primer punto que vamos a estar tocando. El segundo punto que vamos a estar tocando es qué son las cáusticas. Hay que saber un poquito, a lo mejor no muy a profundidad, pero sí saber lo que es una cáustica o cómo se genera o cómo se crea este efecto óptico. Ok, entonces es muy importante entenderlas para saber en qué momento las podemos aplicar y sobre todo en qué materiales refractivos lo podemos aplicar. También hay algo muy importante que deben de saber, y es que V-Ray nos da la posibilidad de nosotros poder generar cáusticas tanto en las refracciones como en las reflexiones, ¿ok? Ya ven que hay algunos renders interiores, sobre todo cuando tenemos piscinas que reflejan las cáusticas en los muros. Bueno, pues hay una opción que nos va a permitir hacer eso. Entonces, de momento nos vamos a enfocar en lo que viene siendo las cáusticas para las albercas, ¿no? Que básicamente es lo que muchos deseamos o muchos queremos aprender a realizar de una manera correcta para darle un realismo mayor a nuestros exteriores o nuestro paisajismo. Entonces, en el segundo tema vamos a ver qué son las cáusticas. Como les digo, es un punto que vamos a entrar en un punto básico, ¿sí? Lo básico necesario para poder entender y que ustedes, como ya sea como principiantes, como avanzados o simplemente para aprender una nueva técnica, sepan o tengan dentro de su información. Y por último vamos a ver ya en sí las configuraciones de las cáusticas. Vamos a ver qué debemos de modificar en V-Ray, para qué sirven ciertas opciones, para cuándo y cómo los podemos aplicar, y todo eso lo vamos a estar viendo más adelantito, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero con la configuración del material. Bien, esta es la configuración básica del material. Vamos a empezar siempre del lado de izquierdo a derecho. Yo les voy a ir señalando con el mouse conforme vayamos en el orden correcto. Lo primero que vamos a hacer es crear un material estándar dentro del Asset Editor de V-Ray, ¿ok? Vamos a crear un material estándar. A este es muy importante asignarle un nombre. En este caso les vamos a asignar el nombre de agua, ¿sí? Ya ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Dentro de las configuraciones de nuestro material es muy importante, primero que nada, activar las opciones avanzadas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar algunas opciones más adelante que vamos a estar modificando y solo las podemos encontrar en opciones avanzadas.
Una vez encendido el switch de opciones avanzadas, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro material o nuestro color difuso en negro. Esto básicamente es porque en sí el agua es transparente y el color que tiene el agua se da debido a diferentes factores. Puede ser tanto los elementos del entorno, del mismo cielo que se ve reflejado, entre otros factores, ¿no? Entonces el agua lo vamos a dejar con el diffuse totalmente en negro. Es el primer parámetro que vamos a estar configurando. Después vamos a pasar a la reflexión. Muy bien, en la reflexión o la reflectividad base del agua más o menos anda entre un 6 a un 7% dentro de la guía establecida de los materiales PBR. En este caso yo hace ya aproximadamente un año di un curso aquí totalmente gratuito. De hecho pueden encontrar la serie de ese curso donde hablamos sobre los materiales PBR y ahí les explico la guía de los materiales PBR, ¿no? Entonces, la reflectividad base del agua más o menos anda entre un 6 o un 7%, que si lo traducimos en un sRGB, estamos hablando que es más o menos un 133, 173 y 133 de RGB, que más o menos es este gris, lo que andaría la reflectividad base. Ahora bien, este valor, repito, este valor es base. Ustedes pueden modificarlo a su gusto, ya sea que si quieren que el agua sea más reflectiva o menos reflectiva, lo pueden aumentar un poquito más o lo pueden disminuir un poco más, siempre y cuando tengan en claro que no pueden llevarlo al máximo porque estaríamos simulando la reflectividad base de un metal. Entonces es muy importante que no lo hagan, simplemente manejen unos valores aproximadamente, si lo dividimos en un 50%, entre un 1% a un 25% podría ser, ¿no? Es más o menos a criterio. Entonces, igual manera, los invito a que vayan a ver nuestro curso totalmente gratuito de SketchUp que tenemos aquí en el canal, y en el primer video, en la primera sección, ahí encontrarán todo lo referente a la creación de materiales PBR y entender un poco más estas configuraciones. Ok, entonces para el material del agua vamos a utilizar una reflectividad base del 6 al 7%, que más o menos andaría en este sRGB, ¿no? En el modo screen. Esto es muy importante. Muy bien. Posteriormente pasaríamos a lo que ahora sí daría la apariencia del agua y viene siendo la refracción. ¿Okay? La refracción básicamente se trabaja en todos los materiales transparentes. ¿Okay? Para si nosotros queremos hacer un material transparente vamos a necesitar trabajar la refracción. En este caso, para activarla, lo que vamos a hacer es llevar la refraction color o la refraction color al 100% para decirle que nuestro material es 100% transparente. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es en el fog color vamos a asignar un RGB. Este simplemente es un RGB totalmente aleatorio. Yo lo seleccioné totalmente aleatorio. Yo quería un azul cielo un poquito claro más o menos, y más o menos este es el RGB que a mi punto de vista me gustó para este ejemplo que les estoy presentando en la presentación. Más adelante vamos a trasladar toda esta presentación a lo práctico, es decir, a V-Ray y ya directamente a la práctica. Pero de momento este es el valor sRGB que yo utilicé para el color del agua. Posteriormente lo que suelo hacer es bajarle un poco la intensidad, ya que si no le bajamos la intensidad el agua muy probablemente se vaya a ver casi como gelatina, por así decirlo, el color muy denso o muy intenso. Entonces para que esto sea un poco más sutil y que el agua se vea más transparente, sin embargo que tenga ese color azul, pues bueno, yo utilicé un multiplier de 0.008. Y entre más oscuro sea su color, muy probablemente este multiplier tenga que ser más bajo, ¿sí? Esto es lo siguiente que vamos a estar configurando. Posteriormente a configurar el fog multiplier, lo siguiente que vamos a hacer es darle el factor IOR, ¿sí? O el índice de refracción del material transparente. En este caso que queremos simular es el agua, y este es el 1.33333, ¿ok? Este es el factor IOR para la representación o la recreación del material del agua. Como les digo, en la guía de PBR o en el curso que hicimos hace un año, ahí pueden ver a más a detalle todo este tema de los IOR en los materiales transparentes. Ok, en este caso vamos a asignar el factor IOR. Y aquí está la clave para todos aquellos que quieran hacer cáusticas. ¿Cuál es? Que en el caso del material es importantísimo
que desactivemos el Affect Shadows, ¿ok? Para que nosotros podamos recrear cáusticas. Si ustedes no desactivan este material en el material, perdón, esta opción en el material del agua, muy probablemente no puedan hacer esta recreación de cáusticas. ¿Y por qué se desactiva esto? Me preguntarán. Bueno, porque la configuración de cáusticas o el hecho de que nosotros le digamos a V-Ray que calcule cáusticas, estas mismas ya producen sus propias sombras, ¿ok? Entonces esto es muy importante que lo desactivemos para que la cáustica provocada o la misma cáustica genere la sombra en el material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso la configuración en sí lo que va a hacer es buscar materiales refractivos a los cuales va a tratar de hacerle una simulación de cáustica, ¿ok? Entonces es muy importante desactivar el Affect Shadows del material para que la configuración de la cáustica ella misma genere la sombra. ¿Sale? ¿Vale? Entonces esto es muy importante, desactivar el Affect Shadows del material. Ok, aquí mismo lo estoy explicando, como pueden darse cuenta, aquí dice que es importante desactivar el Affect Shadows. Bien, esto es la configuración básica del material. Ahora vamos a pasarnos al desplazamiento. En el caso del agua, si ustedes quieren generar cáusticas o quieren generar un efecto de agua, yo los recomiendo que trabajen con desplazamiento. ¿Por qué? Porque el normal map suele ser una ilusión óptica, es decir, no deforma la geometría, por lo tanto no vamos a generar ese efecto de cáustica en nuestras albercas, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos para generar ese efecto de cáusticas en nuestras albercas es deformar la geometría en base a una ondulación. En mi caso yo voy a utilizar este mapa de desplazamiento que yo creé con un mapa procedural. De igual manera, ustedes pueden crearlo utilizando un noise de tipo A o un noise de tipo B. Pueden generar una ondulación o cierto patrón, el cual les sirva para deformar o simular las olas de la alberca. ¿Ok? En este caso yo voy a utilizar esta imagen y lo voy a utilizar con una intensidad de 2. Ya la intensidad ya ustedes deciden, simplemente es qué tan marcadas quieren las olas o qué tan difuminadas o muy poco marcadas que quieran utilizar las olas. Pero es muy importante que para que el efecto de cáustica se genere, ustedes utilicen un mapa de desplazamiento o utilicen desplazamiento. El mapa de bump no les va a servir para generar cáusticas, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces ese es el último paso de la configuración del material. Como les digo, más adelante vamos a verlo ya en la práctica y vamos a aplicar todo lo visto aquí. Lo vamos a hacer directamente en V-Ray para que vean el proceso en tiempo real. El siguiente punto que vamos a tocar es qué son las cáusticas. Vamos a conocer así de una manera muy breve y muy rápido qué son las cáusticas. Como les decía al inicio de esta presentación, es muy importante por lo menos entender lo más básico de cómo se genera una cáustica, ¿ok? Vamos a ver qué son las cáusticas. ¿Qué son las cáusticas? Bueno, a esto se le conoce como un bonito fenómeno óptico, ¿ok? Así lo conocen los fotógrafos el tema de las cáusticas, ¿no? Es un efecto óptico o un fenómeno óptico muy agradable visualmente. Por eso muchos queremos aprender a utilizar las cáusticas en nuestros renders para darle un mayor realismo a ellos, ¿ok? Aquí les pongo una breve descripción de qué es una cáustica. Como les digo, se podría definirla o se podría definir como una forma en la que se presenta, es decir, cómo se presenta la reflexión y la refracción de la luz que incide en un elemento curvo o una superficie curva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos cierto tipo de ondulación o cierto tipo de movimiento, este efecto se va a generar gracias a la luz que le va a incidir, pues reflejando a la vez hacia su interior como refracción y como reflexión la luz. Entonces de esta manera pues se genera la cáustica. Esto pasa, como les digo, muy seguido en las piscinas cuando la luz del sol pues básicamente genera este patrón de luz que vemos a través de la alberca o a través del agua o en la superficie, sí, que se proyecta al fondo de ella, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se genera este efecto. Ok, entonces cuando nosotros vayamos a crear cáusticas debemos de tener en cuenta que lo que va a generar este caso o lo que va a generar el efecto es la luz que va a incidir en un material con una superficie curva, ok, y esta luz se va a reflejar y se va a refractar hacia su interior,
¿ok? Entonces esto es lo que va a generar el efecto de cáusticas. Este es un recurso muy interesante para los ilustradores y artistas 3D porque, como les digo, con este recurso, si nosotros lo hacemos bien y lo aplicamos muy bien dentro de nuestros renders, pues vamos a lograr muy buenos resultados y le vamos a dar un realismo muchísimo mayor a nuestra escena. Entonces es muy importante siempre tenerlas en cuenta para aportar ese realismo extra a nuestras imágenes finales, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Ahora vamos a ver cómo podemos configurar las cáusticas dentro de nuestro motor de renderizado. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos las configuraciones de nuestras cáusticas. Esto es lo primero que nosotros debemos de configurar dentro de nuestro motor de render para decirle al programa que queremos calcular cáusticas, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar activar la opción de Photo Mapped Caustic. Esto lo vamos a encontrar en las opciones avanzadas dentro de las configuraciones de la iluminación global, ¿sí? De nuestro motor de render. Ahorita lo vamos a ver ya en la práctica para verlo más a detalle, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es activar el Photo Mapped Caustic. Dentro de estos parámetros nosotros podemos lograr o podemos crear diferentes tipos de configuraciones para las cáusticas. Sin embargo, yo recomiendo que dejen los parámetros tal cual están, ya que esto lo que nos va a permitir es, bueno, generar cierto tipo de cáusticas y a la vez pues vamos a optimizar el tiempo de render, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Yo por lo general cuando suelo hacer cáusticas lo manejo directamente de la configuración de la luz, ¿sí? Es decir, yo aumento las subdivisiones en la luz para que la cáustica se vea mejor y no aumentar mucho o no sacrificar mucho los tiempos de render, ya que si lo hago desde acá, en sí, ya aquí ya sería como que calcular directamente la configuración de la cáustica. Si yo le aumento acá las subdivisiones a mis configuraciones, pues muy probablemente sí aumente los tiempos de render. Aquí les puse una breve descripción de lo que hace cada parámetro. Ok, entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el multiplicador o el multiplier básicamente lo que va a hacer es controlar la fuerza de la cáustica, es decir, qué tan intenso se va a ver esta cáustica a través de la refracción o de la reflexión, ¿sí? Esto es muy importante, como les digo, que lo tengan en cuenta cada uno de estos parámetros si ustedes quieren hacer algo más complejo, por así decirlo. Pero como les digo, las opciones básicas o los parámetros básicos les va a servir para lograr muy buenos resultados y ahorita lo vamos a ver ya en la práctica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, controlar los parámetros de subdivisiones aquí directamente en las opciones de las cáusticas, pues bueno, pueden utilizar el Max Photons o el número de fotones máximos, y esto lo que les va a permitir básicamente es ayudar a que las cáusticas se vean más suaves o con más definición, por así decirlo. Aquí lo pueden ver, dice especifica el número máximo de fotones que se considera al representar el efecto de la cáustica en la superficie. Los valores más pequeños hacen que se usen menos fotones y los cáusticos son más nítidos, pero más ruidosos. Los valores más grandes producen cáusticos más suaves, pero más borrosos. El valor especial o 0 significa que vibra y usa todos los fotones que se puede encontrar dentro del área de búsqueda. Eso lo vamos a ver también, que nosotros vamos a determinar un área de búsqueda de fotones donde se va a calcular las cáusticas. Eso lo vamos a determinar directamente en la iluminación. Y eso se define en base a un radio que nosotros vamos a estar modificando posteriormente. Y como les digo, estos son configuraciones esenciales para la recreación de cáusticas, pero como les comento, de momento solo los parámetros básicos nos pueden servir para lograr muy buenos resultados. Lo siguiente que vamos a configurar una vez encendido esta opción, ojo, algo que se me olvidaba aquí que no se los puse en la presentación, es que anterior a esto nosotros tenemos dos opciones las cuales les vamos a definir al motor de render en donde queremos que busque o haga esa búsqueda de fotones para la recreación de cáusticas. Es decir, nosotros le podemos decir a V-Ray que lo haga en los elementos refractivos o que lo haga en los elementos reflectivos, ¿ok? Es decir, en las reflexiones, que es donde queremos que se representen las cáusticas, en las refracciones o en las reflexiones. Eso lo vamos a ver más adelante también dentro de las configuraciones del GI. Bien, una vez que configuramos nuestro GI, vamos a configurar nuestra iluminación.
Para tener un mayor aprovechamiento de las cáusticas y que esta recreación se vea lo mejor posible, lo ideal sería hacer la iluminación mediante el sol. Cuando ustedes quieran recrear cáusticas, mi recomendación es que utilicen el sol para que ustedes puedan aprovechar el máximo potencial de las cáusticas, ya que también al hacerlo con el sol van a optimizar mucho el tiempo de render y el cálculo de las cáusticas va a ser muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a configurar directamente del sol? Lo único que vamos a configurar es venirnos acá al apartado de opciones y vamos a venirnos a la opción de Caustics Photons, ¿sí? Aquí vamos a calcular los fotones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Como les digo, aquí tenemos una breve descripción, sin dado caso que quieran saber qué hace cada uno de los parámetros, pero aquí yo se los voy a explicar así rápidamente. El Caustic Subdivisions, ¿sí? O las subdivisiones de la cáustica, básicamente como su nombre lo indica, es donde nosotros le vamos a dar más definición a nuestra cáustica, ¿ok? Entre más alto sea este valor, pues bueno, vamos a tener más definición en las cáusticas. Sin embargo, muy probablemente aumentemos un poco el tiempo de render. No es mucho, pero sí vamos a aumentar un poco el tiempo del render. Por otra parte tenemos el radio de emisión. Esto es clave, ¿por qué? Porque si no saben configurar este parámetro no van a ver las cáusticas dentro de su render, ¿ok? El radio básicamente funciona de una manera a la inversa, es decir, entre más pequeño sea el radio, ¿sí? O sea, entre más bajo sea este valor, la búsqueda de fotones va a ser muy grande, es decir, vamos a tener un radio demasiado grande que cuando la cáustica se proyecte en nuestra alberca, pues básicamente no se va a notar, se va a ver literalmente como una sombra. Ahorita les voy a hacer esta recreación para que lo entiendan con mayor exactitud, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos hacer la proyección de cáusticas y queremos que los fotones se centre únicamente en nuestra área de alberca, pues muy probablemente tengamos que aumentar el radio o la emisión de radio para que cada vez ese radio se vaya reduciendo hasta que pues logremos el resultado o que ya pueda proyectar esas cáusticas en nuestro material, ¿ok? Entonces, esto es lo último que debemos de saber. Vamos a pasar ya a SketchUp y vamos a ver cómo nosotros podemos configurar todo ya directamente en nuestro motor. Entonces vayamos a SketchUp y veamos cómo podemos aplicar todas estas opciones y ahora sí explicarles con más detalle este tema de el radio o la emisión de radio de búsqueda para poder nosotros básicamente recrear de una manera precisa las cáusticas. Veamos cómo lo podemos hacer en SketchUp. Muy bien, una vez que hayamos entendido las configuraciones base de nuestro material de agua y hayamos entendido las configuraciones de nuestras cáusticas, veamos los siguientes puntos que debemos de tomar en cuenta para la correcta creación del material del agua y la correcta proyección de las cáusticas. Yo aquí previamente ya les tengo una escena modelada donde tengo una piscina o una alberca y les voy a explicar los puntos que deben de tomar en cuenta para que se pueda realizar de una manera correcta la proyección del agua. Primero que nada, el plano del agua tiene, el material o donde nosotros vamos a aplicar el material del agua tiene que ser directamente a un plano. Este plano no tiene que tener volumen, ¿sí? Ok, esto es muy importante. Simplemente tiene que ser un plano y debe de estar ubicado pues simplemente en la zona donde ustedes vayan a proyectar las cáusticas, ¿sale? Vale, esto es lo primero que deben de tener en cuenta, que el objeto donde nosotros le vamos a aplicar el material tiene que ser un plano. Lo segundo que deben de tomar en cuenta es que no van a poder hacer render interactivo para poder apreciar las cáusticas, ya que esto tiene que ser calculado directamente por un render de producción, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan apreciar como prueba las cáusticas, tienen que estar realizando renders de producción, ¿ok? Esto es muy importante, ¿sale? Vale. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro material. Primero nos vamos a dirigir a nuestro Asset Editor en las opciones de materiales y vamos a crear un material genérico. A este le voy a asignar el nombre de agua. Lo primero que voy a hacer para configurar mi material base simplemente es activar las opciones avanzadas y voy a hacer mi diffuse totalmente negro como lo habíamos mencionado anteriormente. Voy a cambiar el tipo de previsualización a ground para que dé la simulación como si fuese agua, ¿no? Esto es simplemente una previsualización. Posteriormente vamos a pasar a la reflectividad base. La reflectividad base yo sé que anda aproximadamente entre un 6 y un 7%, más o menos lo voy a dejar por ahí. Yo creo que es más que suficiente.
Después vamos a dirigirnos al apartado de refracción. Aquí es donde ya tenemos un poco más de trabajo, donde ya tenemos que realizar un poco más de configuración. Lo primero que vamos a hacer es aumentar al 100% la refracción. Esto es lo que le vamos a decir al programa básicamente, que este material es transparente. Posteriormente en Fog Color yo le voy a asignar un color, voy a asignarle un color cielo, más o menos de este tipo. Y como pueden observar, si yo lo dejase en 1, el multiplayer, pues básicamente se iba a apreciar como gelatina o se iba a ver muy sólido ese elemento. Entonces yo le voy a bajar aquí un poco el color, ¿no? O la intensidad para que se vea mejor esto. Vamos a dejarle en 0.8 y inclusive voy a ver si le puedo dejar un 0.8, un 0 más, algo más o menos así. Muy bien. Después lo siguiente que vamos a hacer es configurar el IOR del agua para que esto tenga apariencia de agua, si no pues esto no lo vamos a recrear o no va a representar agua. Entonces es muy importante asignarle el factor IOR del agua, que en este caso es 1.333. Como les digo, los invito a que vayan a ver nuestro curso totalmente gratuito de V-Ray para SketchUp aquí en el canal. Aquí arribita les voy a dejar una etiqueta donde les muestro ese video. Una vez asignado el IOR, pues básicamente lo único que tenemos que hacer ya aquí en el material es afectar shadows, desactivarlo como les había dicho, esto es muy importante. Y nos vamos a bajar a la parte de desplazamiento. A partir de la versión 5 ya no aparece la opción como tal de desplazamiento, nosotros la tenemos que agregar como si fuese un nuevo layer. Para ello nos vamos a dirigir aquí en añadir atributo y vamos a añadir una opción de desplazamiento, ¿ok? Vamos a activarla. Y vamos a dirigirnos aquí a desplazamiento, vamos a cargar un mapa, en este caso yo voy a cargar el mapa procedural que ya tengo yo previamente creado, pero ustedes pueden utilizar un mapa de tipo noise de tipo A o un tipo B y generar una especie de ondulación hasta que logren el resultado que ustedes quieran, ¿ok? Una vez hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es simplemente cambiarle la intensidad, se lo voy a subir a 2 simplemente porque me interesa que esté un poco más marcado, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante que también deben de tomar en cuenta, que es la escala del desplazamiento o la escala del mapa de desplazamiento, ¿ok? Esto es importante para también tener una muy buena escala en cuanto a las cáusticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que las cáusticas se generan en superficies curvas, entonces si ustedes tienen el desplazamiento muy pequeño van a generar superficies curvas muy pequeñas, entonces las cáusticas se van a ver muy chiquitas y para eso es muy importante cambiarle la escala al mapa de desplazamiento. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a copiar el mapa y se van a venir a la opción de binding y aquí la van a poner como custom. ¿Por qué? Aquí en texture van a pegar el mismo mapa como instancia. Esto lo que va a hacer o lo que nos va a permitir es que cuando nosotros le apliquemos el material a nuestros elementos, ¿sí? Si yo le quito de momento la refracción, ¿sí? Yo voy a poder apreciar la escala de mi mapa y como se pueden dar cuenta este mapa es muy pequeño, por lo tanto si yo lo dejase así las cáusticas se van a generar muy chiquitas y no me va a servir, ¿ok? Entonces con binding me va a permitir a mí visualizar mi mapa de desplazamiento y sobre todo si me vengo a mis opciones de bandeja predeterminada materiales, en edición yo voy a poder modificar la escala de esto. En este caso para este mapa yo utilizo una escala de 8 y a proporción, ¿no? En este caso sería la escala correcta. Muy bien, una vez que yo ya tengo la escala correcta, ahora sí regreso a mi refracción y le aumento la refracción. Ya tengo configurado previamente mi material base. Ok, lo siguiente que voy a hacer es configurar ahora mi motor de render. Para ello me voy a venir a mis settings, ¿sí? Voy a venirme a las opciones avanzadas aquí y me voy a venir aquí donde dice la iluminación global o la GI, ¿vale? Aquí voy a activar las opciones avanzadas y aquí tengo las opciones de GI Caustics. Y aquí hay algo muy importante que es lo que les comentaba. Si ustedes tienen el modo interactivo no les va a aparecer las opciones de Photon. Entonces es muy importante desactivar el modo interactivo para dejar el modo producción y de esta manera ya les va a aparecer las opciones del Photon. ¿Ok? Si ustedes tienen el modo interactivo no van a poder asignar o no van a poder activar las opciones de cáusticas del fotón. ¿Ok? Esto es muy importante.
Pero antes de eso vamos a asignar aquí esta opción que se llama GI Caustic, que es lo que yo les comentaba. Esta opción les va a permitir a ustedes determinar en dónde quieren que se recreen o dónde quieren que se representen esas cáusticas. En este caso siempre viene por default en las refracciones, pero nosotros también podemos decirle que queremos que se representen o se recreen en las reflexiones, ¿sale? Vale, pero en este caso lo vamos a dejar únicamente en las refracciones. Una vez hecho esto, simplemente me voy a venir a mi Photon y lo voy a activar. Como les digo, no voy a hacer ninguna modificación para que vean que con las modificaciones estándar logramos muy buenos resultados. Ok, y listo, ya tengo configurado mis settings. ¿Qué es lo siguiente que voy a configurar? Es mi sol. El sol, antes de configurar las cáusticas del sol es muy importante también definir la proyección del sol, ¿ok? Porque esto lo que va a hacer es definir hacia dónde va a proyectar la sombra y hacia dónde va a proyectar las cáusticas. Es decir, si ustedes por ejemplo tienen algo más, algo más así, obviamente no se va a representar las cáusticas porque la única parte donde hay incidencia solar es en esta zona y las cáusticas pues bueno, van a ser mínimas, ¿ok? Entonces es muy importante que configuren o pongan la orientación de su sol de una manera que se vea ya sea artísticamente bien o ya sea geolocalizado correctamente el proyecto, ¿ok? Y a una hora específica donde puedan apreciar más el fondo de la alberca, que al final es lo que queremos, la proyección de las cáusticas en el fondo de la alberca. En mi caso, pues bueno, esta sería la configuración de mi sol. Una vez que ya asigno la sombra a la posición del sol, ahora sí voy a venir a mi iluminación, voy a seleccionar mi sol. Y lo único que voy a hacer es venirme a las opciones, voy a bajar a Caustics Photon y aquí vamos a definir los parámetros que les había comentado al finalizar la exposición. Primero voy a definir la resolución o la definición de mis cáusticas. En mi caso yo siempre suelo utilizar 3000, si requiero más subdivisión o más definición pues lo aumento, pero de momento siempre requiero 3000, ¿ok? Y aquí viene la explicación más importante, que es el radio de emisión, ¿ok? Recuerden que entre más pequeño o entre más cercano sea a este valor a 0, el radio es más grande. Es decir, supongamos que nosotros tenemos esta alberca y si yo dejase el radio en 50, que es como viene por default, imagínense una circunferencia, vamos a hacer una circunferencia de este tamaño, ¿ok? Este radio es lo que va a buscar los fotones. Entonces, como pueden darse cuenta, en todo este lado, en todo este radio va a tratar de proyectar cáusticas. Y como yo tengo una alberca muy pequeñita, muy probablemente la sombra de esa cáustica me cubra toda la alberca. Por lo tanto, yo voy a ver algo totalmente negro. No se va a ver absolutamente en nada. Entonces, conforme yo vaya aumentando este parámetro, este radio se va a ir haciendo más chico, más chico, más chico, más chico y más chico, hasta que llegue un punto, como pueden darse cuenta, que parte o la gran mayoría de ese radio me va a abarcar mi alberca, por lo tanto me va a detectar únicamente esta zona que es la que yo quiero que me detecte y las cáusticas se van a proyectar de una manera correcta con la escala de mi mapa de desplazamiento. Voy a hacer dos ejemplos para que vean a lo que me refiero. Voy a hacer un render con el emit radio en 50 y voy a ir aumentando el radio hasta que vean el resultado que les va a estar arrojando el programa. Pero como les digo, básicamente es esto. Entre más pequeño sea ese valor, el radio es más grande y lo que va a buscar dentro de esta circunferencia pues va a ser prácticamente nada. Entonces conforme vayamos aumentando el valor, este radio va a ir disminuyendo y por lo tanto vamos a ir apreciando ya las cáusticas dentro de nuestra alberca, ¿ok? Entonces vamos a hacer un render con las configuraciones de 3000 de subdivisiones con 50 y quiero que vean cómo se va a ver la alberca con estas configuraciones. Entonces voy a darle aquí en el botón de render y vamos a esperar a que cargue el render para ver el resultado. Bueno, aquí ya empezó a cargar. Vamos a ver cuál es el resultado una vez termine de renderizarlo. Ahí está renderizando. Como se pueden dar cuenta, está tardando porque la cáustica es demasiado grande. Sí, aquí podemos apreciar una sombra totalmente que cubre nuestra alberca. Básicamente es como si esto fuese una forma nada más de cáustica o la misma sombra de la misma cáustica. Entonces el render tarda en realizarse porque la cáustica es demasiado grande. Muy bien, entonces voy a darle stop a esto. Aquí ya podemos apreciar el resultado. Como pueden darse cuenta, no nos está generando el efecto de cáustica y es por este parámetro. Ahora lo voy a aumentar a 250.
Vamos a aumentarlo a 250. Al hacer esto estamos reduciendo el radio de búsqueda de fotones. Entonces lo que va a hacer es que muy probablemente vamos a ver si 250 es suficiente para empezar a proyectar cáusticas en nuestra alberca. Vamos a volver a hacer render. Vamos a esperar a que cargue y vamos a ver ahora el resultado. Bueno, como pueden darse cuenta, con un valor de 250 pues ya empieza a proyectar mis cáusticas y vean qué bonitas se ven muy padres. Como les digo, con un valor 250 ya se alcanza a apreciar un poco la cáustica. Sin embargo, pues hace falta más, ¿no? Porque recuerden la proyección que yo tenía en la sombra y lo único que me alcanza a abarcar es esta parte. Yo necesito reducir todavía más ese factor de radio para la búsqueda. ¿Sale, vale? Entonces, yo creo que con esto ya queda bastante claro el cómo funciona el Emit Radio. Yo para este ejemplo yo ya sé el valor que tengo que poner aquí. Es de 800, de un radio de 800, para que el factor se calcule y la recreación de las cáusticas sea precisa. Entonces yo le voy a dar render y vean el resultado que vamos a obtener a continuación. Ahí está cargando, vamos a esperar. Como les digo, es muy importante que tengan en cuenta este parámetro. Este parámetro es el que les va a definir ese radio de búsqueda de fotones para que se pueda recrear de una manera correcta las cáusticas. Si con un valor de 250 vean cómo se nos generaba esta forma, es que muy probablemente el radio siga siendo muy grande para esta alberca. Entonces es muy importante seguir aumentando este valor para ir reduciendo ese radio. ¿Ok? Al principio suele tardar en cargar, pero una vez que ya tengamos bien definida el área donde se va a recrear la cáustica, como pueden darse cuenta aquí ya se está generando perfectamente. El render relativamente sale muy rápido si lo hacen con V-Ray, ¿ok? Con el V-Ray Son, perdón, en vez de con un HDRI. Con un HDRI muy probablemente esto tarde muchísimo más. Y pues bueno, miren, aquí tenemos el efecto de las cáusticas. Es un efecto muy agradable, muy bonito y que nos va a ayudar a nosotros darle un realismo mayor a nuestras piscinas, a nuestras albercas. Y como les digo, si lo hacen con V-Ray Son, en verdad no van a aumentar mucho los tiempos de render. Sobre todo nada más muy probablemente sea en el cálculo del GI, que es al inicio del render. Pero ya una vez esté calculado, créanme que se va a renderizar bastante rápido, aunque es un elemento refractivo y por lo general los elementos refractivos son los que suelen tardar un poco más en renderizarse. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, este efecto es muy bonito. Aquí también se está generando, pero casi no se alcanza a apreciar porque el azulejo pues lo puse café, pero lo ideal sería que pongan azulejos azules para que se alcance a apreciar mejor este efecto, ¿no? Y bien, básicamente esta es la manera en la que ustedes pueden generar las cáusticas. Como les digo, es muy importante que tengan dos cosas siempre en mente. Bueno, son más. Vamos a hacer un breve repaso para que no se les olvide cuáles son los puntos más importantes. El primer punto más importante es desactivar el Affect Shadows dentro del material, porque si no lo desactivan, muy probablemente este efecto no vaya a ser posible. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, activar la opción avanzada en los settings y activar el Photomapped Caustic para decirle al programa que nosotros vamos a calcular cáusticas y decirle que únicamente me haga esa búsqueda de fotones en los materiales refractivos o que se genere en los materiales refractivos. El siguiente punto que deben de tomar en cuenta es en la iluminación y es el Caustic Photons en opciones, donde básicamente el Caustic Subdivisions es para que sea más definida o que tenga más definición la cáustica, y el radio, como les decía, a mayor número el radio es más pequeño, por lo tanto va a abarcar más la zona en la que ustedes quieran que se proyecte esa cáustica. ¿Por qué? Porque si este valor es muy pequeño, muy probablemente no se les esté proyectando esa cáustica. ¿Sale, vale? Y pues bueno, de esta manera pueden crear cáusticas y material de agua muchísimo más realista dentro de sus renders y darle o aportarle un plus adicional a esos renders de paisajismo o a esos renders exteriores. Y la verdad, créanme que a hacer esto, a no hacerlo, esto da un plus adicional. Y bien, pues esto es todo por parte de este tutorial. La verdad es un tutorial que me habían estado pidiendo muchísimo muchos de ustedes y pues aquí se los traigo. Esta es la manera en la cual yo creo mi material de agua y genero mis elementos de cáustica para mis renders exteriores. Como les digo, es bastante sencillo, simplemente es que entiendan un poquito estos conceptos y que lo pongan en práctica.
Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video. Si es así, los invito a que se suscriban al canal. De esa manera nos apoyan muchísimo a nosotros a seguir creando este tipo de contenido, ya que se vienen muchísimos más tutoriales de V-Ray para SketchUp. Entonces, suscríbanse al canal, es totalmente gratis, activen la campanita, denle like al video si les gustó y claro, compártanlo a sus amigos, compártanlo para que así lleguemos a más personas y que nuestro canal siga creciendo. Entonces les agradezco a todos por su atención, por estar aquí presentes, les mando un fuerte abrazo, les saluda el arquitecto David Arellano y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.